Hola, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación, gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí y trataré de ser breve. La idea era brevemente comentar un poco lo que pretende hacer el Partido Popular. La verdad es que, siguiendo un poco lo que decía el compañero, pues el PSOE en el año 2009, y yo tuve la suerte o la desgracia de estar también en actos como estos y tratando de oponernos a que se recortara la jurisdicción universal, pues el PSOE en el año 2009 ya empezó a decir que teníamos problemas diplomáticos y que además teníamos un exceso de coste, todavía no había llegado lo de la crisis, pero que, en fin, que no teníamos recursos como para dedicarlo a las causas de jurisdicción universal. El porcentaje en aquella época de procedimientos era el 0,4 decimales, 6% de los casos. Creo que actualmente hay vivos 15 procedimientos en la Audiencia Nacional, es decir, no se trata de ningún abuso, de ningún despropósito, no han venido todas las ONG del mundo, no han venido todas las víctimas al Estado español a reclamarle que su justicia intervenga. Pero en cualquiera de los casos sería un orgullo y sería algo de lo que nos tendríamos que sentir felices de poder ser un país en el cual hay realmente la capacidad y la voluntad jurídica y política de perseguir los crímenes más graves, los crímenes de lesa humanidad, aquellos crímenes que son execrables para toda la comunidad internacional, el atacar a periodistas en conflicto armado, el atacar a víctimas civiles, el bombardear sin ningún tipo de consideración zonas civiles en ciudades de Palestina, el haber asesinado impunemente a miles de saharauis, el haber asesinado a todos aquellos que consideraban, por decirlo de alguna manera, la subversión en países del cono sur por las diferentes dictaduras. Eso no tendría que ser para nosotros un problema diplomático, sino que al revés, tendría que ser algo a lo que sumar en el haber. El PSOE en aquel momento ya introdujo unas determinadas limitaciones, fundamentalmente tratando de establecer una exigencia bien de especial relevancia, de conexión de especial relevancia con el procedimiento o de conexión subjetiva con la víctima, es decir, como en el caso que nos ocupa de Couso, pues en el que la víctima era española, es decir, que parece que Taras Prostiu, que el ucranio o el otro compañero que también fue asesinado en el mismo día, pues en principio ya no pertenecen a la protección que el Estado español debería dar como firmante de los protocolos adicionales y del convenio, los convenios de Ginebra. En esa línea se estableció la primera reforma. Hubo cierto debate doctrinal y cierta polémica, ya se cerraron casos, ha habido alguna consecuencia, como procedimientos ocurridos en Irak, y ahora se pretende cerrar totalmente. En cada momento va a haber sus excusas. Yo en aquella época tuve la suerte de estar en el procedimiento como una de las acusaciones, formando parte de las acusaciones particulares, en el procedimiento por el bombardeo de uno de los barrios de Al-Daraa, la bomba de Al-Daraa, uno de los barrios cometido por las autoridades israelíes, un bombardeo contra la población civil, presuntamente porque el número 3 de una organización que en principio no dejaba de ser legal y que se presentaba a las elecciones, como era Hamas, había realizado el Estado de Israel con numerosas víctimas civiles. En aquel momento nos dijeron, es que por culpa de lo de Palestina, bueno, pues Israel se ha puesto nerviosa, además lo de Couso con Estados Unidos, bueno, y hay que reformar la jurisdicción universal. A día de hoy, supuestamente, el procedimiento que se lleva las culpas es el procedimiento que se sigue contra las autoridades chinas, y este es el que más o menos la prensa se encargó de decir que nos genera problemas diplomáticos, da igual la excusa. Yo creo, y además el Partido Popular, creo que encarna la doble figura. Quien cree en la impunidad de aquí, cree en la impunidad de allá. Quienes defienden términos que el derecho penal internacional ha arrumbado y ha dejado desterrados, quienes no quieren aplicar el derecho internacional penal, el derecho internacional humanitario, y aparecen con figuras presuntamente garantistas, tales como la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, o tales como las leyes de punto final en cualquiera de sus versiones, ¿no?, de ley de amnistía, de cierres procesales, etcétera, pues bueno, quienes defienden en definitiva la impunidad en otros lugares, quienes defienden la impunidad aquí, pues son coherentes, desgraciadamente, terriblemente coherentes, y pretenden cerrar la jurisdicción universal. Yo tampoco quiero hacer una charla extremadamente técnica, básicamente voy a explicar las tres líneas y creo que además la exposición de motivos es bastante clara. Deja muy claro lo que quieren hacer. Lo primero es que pretende eliminar lo que los jueces han construido, es decir, cuando nosotros en el año 2006 nos archivan, impulsó por la Fiscalía, que dice que en el procedimiento de Couso no somos competentes y que bueno, que los convenios de Ginebra y los protocolos adicionales de la Haya establecen la persecución de los crímenes de guerra y el derecho internacional humanitario establece que hay que perseguir a los crímenes de guerra, no dice que los tengamos que enjuiciar, dice perseguir.
Entonces nosotros lo que le planteamos al Tribunal Supremo, un poco haciéndonos eco de lo que habían creado otros tribunales internacionales, la Corte Internacional de Derechos Interamericana de Derechos Humanos, lo que planteamos es, si tú suscribes un tratado que te obliga a perseguir a unos criminales de guerra, es evidente que esa persecución tiene que ser el enjuiciamiento ante tus tribunales, porque si no es no suscribir nada. Bueno, pues ahí se planteó ese primer debate y luego el fiscal volvió a plantearlo de modo colateral diciendo, bueno, en Estados Unidos ha habido una ligera investigación por parte de los militares y nosotros lo que planteamos fue dos tesis. La primera es que no nos valían investigaciones que no sean de tribunales de justicia, con las garantías y la independencia propia que se le debe de exigir. Y el segundo de los elementos, que era más importante, era un elemento en el cual en el año 2005 las víctimas en el procedimiento de Guatemala impulsaron el ejercicio de la acción y el Tribunal Constitucional, asumiendo la tesis que en el Tribunal Supremo había sido minoritario, establecieron algo muy importante, que es frente a la subsidiariedad, es decir, nosotros vamos después del lugar donde se han cometido los hechos, después del estado de donde son nacionales los que cometen los crímenes de guerra, se establecía la concurrencia. No, cualquiera de estos lugares puede investigar y en función de quién haya avanzado más en el procedimiento, de quién tenga mayor desarrollo en el procedimiento o de quién no tenga una verdadera o sí investigación judicial independiente, será el que enjuiciará esos hechos. Esta reforma pretende acabar con el criterio de concurrencia estableciendo la subsidiariedad. Para por si esto fuera poco, y con carácter además bastante impresentable, porque en el resto explican por qué lo hacen, hablan de los problemas diplomáticos, hablan de las dificultades técnicas, hablan de carencia de recursos. Estos son los criterios justificativos para evitar perseguir las vulneraciones más graves de derechos humanos. Bueno, pues el segundo de los aspectos es, con esa finalidad, y dicen textualmente, se precisan los límites positivos y negativos. No dicen ni por qué no, ni por qué hay que limitar hacia un lado o por qué otro. Y estos límites, fundamentalmente, y en el tema de los crímenes más importantes, crímenes de lesa humanidad, crímenes de derecho internacional humanitario, va a ser fundamentalmente tener a los victimarios a nuestra disposición. Es decir, que en el caso del periodista Couso, no se hubiera producido toda la instrucción que hemos desarrollado en estos 11 años, que ha permitido aclarar que no se produjo un incidente en combate, que no había fuego cruzado, que no hubo ningún error por parte de las autoridades norteamericanas, que atacaron a los 3 centros de prensa independiente que estaban emitiendo y que querían acallar esa emisión de prensa libre e independiente, que además era perfectamente conocido tanto el hotel donde se produjo el bombardeo de Couso como el resto de edificios. Toda esa instrucción que se ha llevado a cabo durante todos estos años, la inspección ocular, la pericial desde la distancia del puente, el visor del tanque, cuál era el carro de combate, perdón, cuál era el material utilizado, cómo se produjeron los hechos, quiénes son los responsables. Toda esa instrucción con la actual reforma no se hubiera producido, porque para iniciar el procedimiento tú tienes que tener a tu disposición a los que han cometido esos crímenes, lo cual evidentemente es decir, yo renuncio a la defensa de mis nacionales en este caso, pero a la defensa de aquellos que vean vulnerados sus derechos fundamentales en estos crímenes tan graves, porque lo normal es que no los tengas a tu disposición. En el caso Couso, como ya han contado antes, sabemos quiénes son los indiciariamente responsables de los hechos y sabemos que están en Estados Unidos. Lo menos con lo que nos contestamos es que estén en órdenes de búsqueda y captura internacionales, que no puedan salir de su país porque son criminales de guerra perseguidos, o que se personen voluntariamente en el procedimiento y con todas las garantías, con su defensa, expliquen cuál es su posición procesal. Cualquiera de las dos opciones. Esta reforma lo que pretende es impedir que se produzca esa instrucción, que se produzca esa investigación de los hechos, y además que hasta que no se produzca esa colaboración, que por ejemplo con Estados Unidos es nula, tampoco la tuvo Israel, es decir, numerosos países no la tienen, lo que va a generar es que no se puedan producir estos procedimientos directamente ni se abran, es decir, no se va a dar la diligencia de investigación, no se van a poder realizar pruebas de investigación, con lo cual es renunciar a todos aquellos tratados internacionales y convenios que España ha suscrito que quedan convertidos en papel mojado. Otro de los puntos también importante y que se le tenía gana desde hacía tiempo, ya va en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que saldrá antes o después, con todas estas reformas que se están haciendo contrarias a los derechos fundamentales, es eliminar el ejercicio de la acción popular. Estos delitos quedan reservados al Ministerio Fiscal, que hasta ahora en todos estos procedimientos ha estado en contra, solo se ha dedicado a hacer labores de obstrucción y de defensa
de los inicialmente responsables o supuestamente responsables, solo se ha dedicado a boicotear las causas y reiteradamente a recurrir, pidiendo el archivo, pidiendo que no éramos competentes, pidiendo que no había indicios racionales de criminalidad para seguir el procedimiento, es decir, a obstaculizar. Y hemos tenido fiscalías con gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. Es decir, que hemos tenido la alternancia del bipartidismo y todas las fiscalías han respondido al mismo patrón. Bueno, pues ahora se reserva que o son las víctimas particulares con la dificultad que eso tiene, ¿no?, los directamente afectados por estos crímenes, o es el Ministerio Fiscal, que no ha demostrado un especial interés en la persecución, pese a que su estatuto orgánico establece la defensa de la legalidad, la defensa de las víctimas, etcétera, para perseguir estos crímenes. Y por último, establece además una adscripción de competencia que es difícilmente defendible y es normalmente en el Estado español cualquier juzgado es él el que analiza su competencia, es decir, un juzgado de lo social dice voy a valorar si soy competente o no respecto a mi territorio, respecto a mi orden jurisdiccional, etc. En estos casos, los juzgados centrales de instrucción, los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional, por entendernos, valoraban si éramos o no competentes, se interponía el correspondiente recurso ante el Pleno o ante la sección de la Audiencia Nacional, que resolvía si éramos o no competentes, y finalmente, según fueran las resoluciones y según fuera el procedimiento, se podía llegar o al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional o solo al Tribunal Constitucional. En este caso ya se hace una reserva expresa de que quien va a analizar la competencia va a ser la Sala del Tribunal Supremo. Se establece que por su especial complejidad, pero no deja de ser una manera de reforzar, se ha reformado el gobierno de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, se van a controlar aún mucho más los ascensos, va a haber una reforma que sin alterar la planta probablemente, pero que en definitiva va a controlar mucho más a los magistrados y las magistradas en los diferentes órdenes, y desde luego el Tribunal Supremo es uno de ellos, y se hace una reserva específica. Con todo esto, ¿qué se logra? Pues básicamente algo que si fuéramos de verdad un Estado coherente y valiente diríamos, vamos a formular reserva. Todos aquellos convenios de derechos internacionales, de derechos humanos que hemos venido suscribiendo, desde que empezamos en los años 60 para acá a suscribir determinados convenios internacionales, vamos a empezar a denunciarlos o a hacer reservas. Este no lo voy a perseguir, de este me bajo porque no lo quiero aplicar, este no lo voy a cumplir. Y eso es como se debería hacer según el derecho internacional y el derecho de los tratados. Lo que vamos a hacer es hacerlo de una manera más civilina y más ladina. Vamos a mantener esos convenios suscritos, en teoría aplicables en el Estado español, en teoría derecho y eterno según nuestra propia Constitución, pero lo que vamos a poner es una serie de requisitos procedimentales y de procesabilidad para que eso sea papel mojado. Pensar que vamos a tener a los victimarios de un crimen de guerra en cualquier momento a nuestra disposición para poder abrir un procedimiento es cuanto menos impensable. El otro día, el jueves, que estuvimos con la familia Couso pidiendo explicaciones y prácticamente todo el arco parlamentario, salvo el PP, se mostró a favor. Tanto el PSOE dijo que estudiaría el recurso de inconstitucionalidad, esperemos que además de estudiarlo lo interpongan, y esperamos y emplazamos en la parte que nos toca a que sea un recurso de toda la Cámara. Es decir, se tiene que mostrar que única y exclusivamente el Partido Popular está a favor de este retroceso histórico y que todo el resto de grupos parlamentarios están en contra de esta reforma. Y por lo tanto esperamos que se constituya un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, con independencia de lo que luego este decida y se retrate con sus firmas y con su posición frente al mundo y frente a aquellos que estudian los derechos humanos, que los defienden. Y sobre todo una cosa que a mí se me quedó, y es en el 2009 hubo un periodista que escribió un artículo muy bonito, que no soy capaz de imaginar palabras tan bonitas, y dijo que aquellos que patrocinaban y defendían la reforma lo que tenían que hacer es mirar a los ojos de las víctimas y tener el valor de explicarles por qué iban a renunciar a perseguir a sus criminales. El otro día en el Parlamento, la familia Couso como una más de las víctimas, pero una que ha estado 11 años peleando, que ha permitido un procedimiento seguir para adelante. Bueno, pues eso es lo que les exigíamos, ¿no? Hay que mirar a las víctimas y hay que darle una explicación de por qué abandonamos la defensa de estos derechos y por qué abandonamos a las víctimas a su suerte y asumimos la impunidad como criterio en el siglo XXI. Nada más y muchas gracias y quedamos con